Bienvenidos a un episodio más de Pulso Cósmico. Soy Brenda Soriano y hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente muchos ya hayan escuchado en algún momento de su vida, otros desconocen completamente y hoy se van a enterar de qué se trata, pero es una experiencia que en lo particular yo ya tuve la oportunidad de probarla, de experimentarla, de vivirla. Y es una experiencia muy hermosa, muy liberadora, que hoy nos van a explicar justo de qué es, para qué es, en qué momento de la vida es conveniente vivirla. Pero para esto, pues tenemos a la experta Silvia Guadalupe Córdoba Benítez. Ella es cirujana dentista, especialista en constelaciones familiares, medicina tradicional china, biodescodificación y bioneuroemoción. Tiene estudios en semiología de la vida cotidiana y diplomado en trofología. Y bueno, entre muchas otras cosas que mi querida Silvia maneja y que bueno, es una buena rima y por eso la invité y por eso quise que nos hablara hoy del tema que vamos a tratar. Bienvenida, Silvia. Hola Brenda, bienvenida. Pues con mucho gusto otra vez de estar aquí y espero que esta información no solo sea útil, sino que anime a personas a probarlo, a sentirlo, a vivirlo en carne propia. Verás que sí se les va a antojar. A más Se de les van- uno seguramente se le va a antojar porque el tema de hoy es danza sistémica. No sé si en algún momento, repito, ya alguien de ustedes había escuchado el término. Yo particularmente no lo había yo escuchado jamás hasta que justo precisamente en una de las sesiones con mi querida Silvia tuve la oportunidad de vivirla. Y no, bueno, fue una de las experiencias más bonitas. Pude sacar un montón de cosas y el cuerpo desprendió un montón de cosas que no, sigo sin comprender del todo qué fue lo que pasó, pero ese día dormí como bebé. Silvia, para todos aquellos que nos están escuchando de entrada, ¿qué es una danza sistémica o qué se puede entender por una danza sistémica? Bueno, es poco probable que hayan conocido ya la danza sistémica porque lo que conocemos son modelos que llevan más tiempo probándose. Voy a hablar, por ejemplo, de las danzas circulares, de la biodanza, de la danza gestáltica que se utiliza también, de las danzas tribales, a las que posiblemente estén más, las tengan más a la vista. La otra es movimiento consciente, los movimientos de tansegridad, que son danzas, o las danzas, por ejemplo, derviches, ¿no? Que practican también mucho en la escuela gestáltica. Es probable que ahí sí ya hayan tenido algún acercamiento, aunque también el índice de personas que practican este tipo de danza, pues es muy bajo. ¿Qué es la danza sistémica? La danza sistémica, así como estas danzas que he mencionado, son danzas de movimiento consciente. Es movimiento libre, movimiento consciente del cuerpo que no tiene que ver con un ritmo, o sea, con una escuela de danza que nos enseña un ritmo, así como la música clásica, el jazz, el merengue, la salsa, en donde vamos a una clase y lo que aprendemos es a llevar a nuestro cuerpo a tocar con el movimiento que esa danza quiere integrar en nosotros, pero como un ritmo más aprendido o más mecánico del cuerpo. Incluso cuando vamos a bailar, ya sea en una fiesta familiar o en un lugar, en una discoteca o en un bar o en un lugar donde sea para bailar, en un salón de baile, lo que hacemos es repetir movimientos que ya están de alguna manera como hay una concesión o una regulación de cómo se debe de bailar eso, ¿no? Mm. En el movimiento libre, en el movimiento sanador, no hay un movimiento por aprender, no tenemos que repetir nada, simplemente tenemos que dejar que el cuerpo se exprese a través de lo más sagrado que tiene, que es el movimiento. Fíjate que es bien chistoso lo que dices porque
Cuando tú o sea, yo al principio sí era como de, ay, ¿qué van a decir los que están acá? Que estoy loca, que me están dando ataques, porque pues si tú escuchas a tu cuerpo, pues como bien dices, no son movimientos armónicos, por llamarlo de Ujú. alguna manera, o que estamos acostumbrados a ver en ciertos tipos de bailes convencionales. Sin embargo, qué liberador es. Y es que es como permitirle hablar al cuerpo y a través de los movimientos liberar cosas, enojos, tristezas, comentabas en esa ocasión. ¿Para qué justamente nos sirve este tipo podríamos llamarlo terapia? Sí. Sí, es un Ok. abordaje profundamente terapéutico, Brenda, porque trabajamos con la esencia, trabajamos con el cuerpo, o sea, la materia de trabajo es el cuerpo, pero no el cuerpo en sí, sino la memoria emocional que está en los músculos. Y no solo en los músculos, está registrada en nuestra forma de respirar, en nuestra postura corporal, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de levantar o no la cabeza. En cada movimiento de nuestro cuerpo está registrado a partir de una forma de ser, de una estructura del carácter. Entonces, la danza nos lleva a poder hacer consciente el cuerpo, hacer consciente los automatismos del cuerpo, las corazas del cuerpo, que serían como las restricciones, las faltas de permiso que le doy a mi cuerpo para poder expresarse con total libertad, porque hemos hecho el cuerpo a convención de lo que se espera que sea el cuerpo, ¿no? Algo muy clásico que seguro tú lo viviste y muchas personas en tu auditorio lo recordarán, pero quienes nacemos niñas nos dicen desde que somos muy chiquitas, fíjate cómo te sientas, no abras las piernas, derechita, nos van regulando y seguro el hombre también tiene posturas que son aprobadas y posturas que son desaprobadas, ¿no? Por ejemplo, un hombre, cuidado y cruzas las piernas, ¿no? Porque esto es una postura de señoritas, ¿no? Entonces, el cuerpo se va viviendo desde un lugar de condicionamiento y de coraza emocional. Bloqueamos el cuerpo, lo cerramos. Y la danza sanadora lo que hace es abrir al cuerpo, reconectarlo con su fluidez y hacer consciente la postura desde un lugar que no sea el automatismo o la convención. Claro, sí, por supuesto. Y entonces, porque yo repito, ese día dormí como bebé, o sea, fue Sí. súper liberador. Obviamente, se dice que el cuerpo tiene memoria y todas las emociones que vivimos, pues se quedan atoradas y de esto nos habla muchísimo en lo que tú eres muy experta, que es la biodescodificación y este tipo de enseñanzas. Sin embargo, la danza sistémica, ¿en qué nos ayuda precisamente para liberar? O sea, ¿cuántas sesiones tienes que tomar para liberar una emoción? En una sesión tú sientes los resultados. ¿Cómo se trabaja este punto para que realmente la persona lo viva? Yo lo viví desde la primera sesión que tomé contigo, fue como wow, pero para que la gente pueda entender un poquito más y diga, sí, sí quiero ir, ¿cómo es este proceso que va sintiendo los cambios en su cuerpo? Así es. Mira, la danza sistémica se llama danza sistémica integrativa o es el nombre que le hemos acunado. Nace a partir de la fusión de las danzas tribales, como la biodanza, las danzas circulares, las danzas chamánicas, como mirando este movimiento, la invitación del cuerpo a moverse a partir del sonido y de las consignas que se dan al grupo, pero también de los movimientos sistémicos que como consteladores manejamos siempre. En una constelación tratamos de llevar al cuerpo al lugar donde legitime lo que sea que haya pasado en el territorio de lo emocional y después poder transmutar hacia una emoción que me dé capacidad de moverme en la vida desde un lugar más fluido, sin tanta resistencia, sin tanto dolor, sin tanto bloqueo. La danza lo que hace, y yo la sugiero mucho para personas que tienen mucho miedo de ir a una constelación de grupo, que vayan a una sesión de danza sistémica. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de la música. La música se convierte en una compañero, en una compañía, como si fuera un guía espiritual que nos lleva a esos lugares desde un lugar muy, muy amoroso o aun cuando es muy confrontativo porque se toque algún tema doloroso.
Por ejemplo, a veces se puede explorar con la música la sombra, la tristeza, la envidia, la vanidad, el orgullo, la pereza. Podemos explorar esas pasiones humanas que de otra manera no nos atreveríamos a mirarlas. Es decir, las podemos mirar afuera, pero es difícil voltear el espejo y mirar qué tanto de eso hay en mí. Y la música es un compañero porque nos lleva a esos sitios sin juzgarnos, nos acompaña, nos abre, nos deja salir y nos deja integrar o disolver esa máscara y ponerla en un lugar de una sintonía más acorde con la vida. Entonces, cualquier persona puede ir desde la primera sesión. Por supuesto que hay temas donde se requiere mucho más apertura, donde se requiere que el grupo esté más trabajado, porque es el grupo el lugar de contención. Tenemos que sentirnos seguras estando en grupo, tenemos que saber que estar vulnerable en el grupo no es peligro. Y eso requiere tiempo. Por eso podemos experimentar cambios desde la primera sesión, pero para quien va, lo hacemos nosotros, por ejemplo, cada 15 días y lo ideal es hacerlo una vez por semana o 2 veces por semana. Para quien va con cierta regularidad, el grupo se convierte en una red de seguridad visible. Es como si te vas a lanzar del cuarto piso y ves que llegaron los bomberos y ponen su red, te vas a lanzar, aunque sea una situación de emergencia, te vas a lanzar con mucha confianza porque sabes que no van a fallar. Así es el grupo en la danza. A más nos integremos y formemos una comunidad, más fácil es abrir procesos difíciles, más fácil es subir de pisos o de grado de dificultad el lanzamiento, porque yo puedo tener una red y un espejo, que es el grupo, que me puede mirar sin juzgarme y que me puede contener sin pedirme nada a cambio. Esa es la función de las sesiones grupales. Uy, está padrísimo porque mencionaste precisamente una terapia que, bueno, yo en lo personal estoy amando enormemente porque, pues, Silvia, como entre paréntesis y entrecomillados, pues es una de mis maestras precisamente del diplomado de constelaciones que estoy tomando y estoy feliz de la vida y estoy contentísima. Pero mencionaste la constelación familiar dentro de las danzas sistémicas. ¿Cuál es esta sincronía? ¿Cuál es, en qué comparten estas dos terapias? Y de alguna manera mencionabas también quien de pronto le teme todavía un poquito a ir a hacer una constelación grupal, puede ser el inicio de ello la danza sistémica porque pues vas acompañado de la música y obviamente lo que nos explicabas ahorita de la contención del grupo. Pero ¿cómo es que yo puedo mover el orden, acomodar temas de mis ancestros? O sea, ¿cómo es que hay relación entre ambas terapias? Ujú. Voy a tomar como ejemplo la sesión pasada. Fíjate, la sesión pasada acudió un grupo de personas y les pusimos como la propuesta de trabajar algunos temas. Y ellos eligieron trabajar la violencia en el sistema familiar. Es decir, igual que en una constelación, en una sesión de danza Mm. sistémica trabajamos un tema. O sea, la gente va y dice, yo vengo a trabajar este tema. Cuando hacemos una sesión de danza, el consenso es que trabajemos el mismo tema. ¿Por qué? Porque la música va orientada a ponernos en contacto con esa emoción. Por ejemplo, la violencia se acompaña con la música precisa que nos lleve a ese estado de resonancia con la violencia del sistema familiar. Cada quien lo va a vivir de manera diferente porque el registro de la violencia es diferente para cada familia y para cada persona. Y lo que hacemos es tocar el tema y dejar que se exprese libremente, como en una constelación, la información que hay, sostenerla, se trabaja en grupo o en pareja, sostener la información del otro, ayudarle siendo espejo de esa información y se pueden dar frases sanadoras o movimientos sanadores para que la persona, se llaman consignas. En una danza no existen las frases sanadoras, sino las consignas. Por ejemplo, una consigna puede ser, tengo derecho a existir, tengo derecho a ocupar un lugar. Suficiente, ¿no? Para sentir en el cuerpo que algo se acomoda y que yo me acomodo en un sistema. Entonces, trabajando ese tema, la gente le cae veintes.
voy a poner el ejemplo de esta sesión pasada, donde uno de los participantes se pone a girar, a girar, a girar, a girar y a resistirse un movimiento que era la violencia de su sistema, hasta que en un punto la música toca y el movimiento toca de tal suerte que él se va al suelo y se pone a llorar. Cuando al final de las sesiones se toma una retroalimentación y él da la información de la violencia ha sido algo que ya es agotador para mí. Darse cuenta de eso, que caiga ese 20, es un antes y un después para no usar la violencia como un recurso que está siempre vivo en mi manera de interactuar con mi familia. Entonces, y después las personas te dicen, cambió porque ahora ya sé pedir las cosas, porque ahora ya sé decir estoy cansado en lugar de echar un grito o echar un sombrerazo o una patada, porque tengo otros recursos, porque ya vi lo que lo agotador que la violencia es dentro de mi sistema familiar. Así Wow. como esos o cualquier cantidad de temas que te imagines. Que igual, igual que en las constelaciones que pueden ir a trabajar algún tema de salud, familiar, económico, también acá se pueden trabajar todos los temas que se nos puedan venir a la mente. Así es, solamente que sí en la danza vamos cuidando como el nivel del grupo para saber qué tanto puede contener, porque no es lo mismo que yo trabaje sobre una línea de vida, que trabaje capas más profundas donde ya está enterrado el trauma, por ejemplo, que tiene que, voy a poner una de las líneas de vida que la biodanza también la toma en cuenta, que es la sexualidad, ¿no? Cuando hay asuntos en torno a la sexualidad, cuando hay memorias de abuso en torno a la sexualidad, cuando hay bloqueos en la sexualidad, va a ser mucho más difícil abrir ese tema. Inclusive hay gente que no es, en esta danza danzamos nosotros y danzamos con el grupo y el contacto siempre es cuidadoso, pero hay contacto físico, con mucho cuidado, con mucho respeto y siempre con la supervisión de el que está llevando la sesión. Siempre nosotros, llevando la sesión, estamos al pendiente de cada uno de los que van. ¿Por qué? Porque este contacto se tiene que cuidar. Entonces, imagínate que el cuerpo evoca una memoria donde el contacto es necesario, pero difícil de soportar. Ahí es donde el grupo necesita tener un lazo de mayor confianza para que yo pueda dejarme sostener y acompañar en temas difíciles. Entonces, igualito que en las constelaciones, pero aquí con muchísima más insistencia, vamos trabajando al grupo como si fuera una masa que vamos moldeando. ¿Para qué? Para que pueda dar servicio a través de espejear lo que hay en la persona desde un lugar de mucho respeto, de no juicio y de amor infantil, es decir, que no meta desorden, que no toque de una manera inapropiada, que en lugar de liberar el trauma, retraumatice a la persona. Entonces, por eso sí es importante trabajar con una secuencia. De hecho, igual que en las terapias de constelación pueden salir cosas que a lo mejor ni siquiera estaban como de manera consciente, ¿no? Como lo que ahorita comentas de ciertos recuerdos, ciertos abusos, o sea, tu mismo cuerpo te va marcando también, o te va dando pautas para descubrir o para desvelar algún trauma que quizá no hayas querido trabajar o no tenías como muy consciente, que en este caso, ¿qué tipo de emociones son las que ustedes que llevan este tipo de grupos suelen ver más a menudo? ¿Algún enojo, algún coraje, algo, algún trauma que no tenían en mente? Qué es lo más común que suele verse? Mira, en una sesión donde se trabaja con el inconsciente profundo, la música te lleva ahí, porque además no es una música cotidiana, no es la música que escuchamos todos los días, como, no sé, Juan Gabriel, Luis Miguel, esa música no la ocupamos porque se busca que sea una música que vaya directo al sistema límbico, es decir, a veces sin letra o que la letra sea desconocida, esté en otro idioma que no conozca el consultante. ¿Por qué se hace esto? Para que no entre en ningún momento el sistema racional, que no haya una interpretación de la música, sino solamente que la música me ponga en contacto con mi cuerpo emocional, con la memoria implícita de mi cuerpo
que eso hace que se baje la guardia, que yo no pueda racionalizar y que vaya directito, directito al límbico. Entonces, en el límbico se guarda nuestra memoria, se registran nuestras emociones, nuestros instintos, ¿no? Toda la memoria pasada está ahí registrada de lo que hemos vivido a nivel emocional, el ambiente emocional está ahí. Cuando la música entra, destapa esa memoria y nos puede conectar con cualquier cantidad de emociones. ¿Por qué? Porque se liberan neurotransmisores de acuerdo a cómo perciba yo esa música en mí. Puede ser una música tremendamente hermosa y sin embargo recordarme algo sumamente trágico, conectarme con un evento trágico, como cuando olemos el aroma de algo y ese aroma nos recuerda algo. Cada quien tiene una memoria emocional distinta. Entonces, ¿qué se libera? Se libera dopamina que nos conecta directito con el placer, con la recompensa, con la plenitud. Oxitocina que nos va a tener la capacidad de fundirme con el otro, de sentir el afecto, el contacto. Se liberan endorfinas que baja y disminuye el dolor, aun cuando la escena sea dolorosa. Serotonina que me pone en contacto con la alegría. Entonces, todos estos neurotransmisores van a hacer que mi cuerpo responda sin siquiera me lo imagino. O sea, música va a entrar al sitio donde tiene que entrar y vas a destapar lo que tiene que destapar en cada persona. Qué Y aun maravilla. cuando salgan emociones difíciles, el simple hecho de estar en grupo y de poder ser vulnerable y de poder ser contenida hace que la emoción pierda fuerza y que en lugar de vivir como una emoción ajena a la que le tengo miedo y por eso he construido corazas, se viva como una emoción que puedo integrar y que forma parte de la vida. Y eso cambia la actitud del cuerpo. No, y es una maravilla que al paso de las canciones, o sea, del tiempo, yo los primeros minutos sí era como de, me permito, no me permito, van a decir esta loca, ¿qué le pasa? Porque era algo nuevo para mí. Y además, como dices, desconoces también a las otras personas, por eso la importancia de estar como de manera frecuente y creando esta red de apoyo. Pero, o sea, en cuanto iban avanzando las canciones, habían canciones que sí me daban muchas ganas de llorar, habían otras que me hacía sentir como extremadamente feliz, agradecida, contenta, o sea, sí te va migrando como de emoción en emoción. Y esto que comentas, pues tiene sentido ya entonces con lo que yo vivía al salir, que decía, me siento relajada, me siento bien, me siento tranquila, dormí como bebé. Hay personas que a lo mejor dirán, bueno, a lo mejor yo no soy tan abierta para hacer esa terapia grupal y demás, pero simplemente con el hecho de manejar el estrés, de las personas que andan como sobreexigidas, sobresaturadas de muchas actividades, obviamente por todo lo que comentas, pues el cuerpo suele sentirse diferente. ¿Para qué otro tipo de situaciones nos puede servir esta danza? Porque aparte, pues yo lo comento, ¿no? Y yo creo que como yo habrán muchas personas que a lo mejor dicen, ay, me da como penita o me cuesta abrirme. Yo soy, o sea, en otro sentido soy muy sociable, pero habrán personas también que no sean sociables, que no les guste la gente y que a lo mejor les cueste trabajo. Este tipo de terapia puede ayudar para todo ello, ¿no, Sil? Sí, sí, mira. El ritmo de la sesión tiene su secuencia, es como una montaña rusa, que vas a subir y luego vas a llegar al momento tope donde va a toda velocidad el carro de la montaña rusa y luego ya finalmente termina el recorrido y dices, ay, qué alivio, ya pasó la tensión, ¿no? Igualito lleva un ritmo así, de subida, luego más subida, luego bajada y luego reconexión con el mismo estado en el que llegué. La música es como meternos a estados de meditación, que la meditación no es quedarme en blanco y en vacío, sino darme cuenta de cosas y habitar eso de lo que me doy cuenta. Entonces, como hacerme consciente y presente con las sensaciones que acompañan mi cuerpo. Entonces, ayudados de la música, entramos en un estado meditativo, pero antes de entrar y tocar, primero lo que hacemos es tomar conciencia del cuerpo,
tener un cuerpo vivo que se da cuenta de cómo pisa, cómo respira, cómo camina, cómo se mueve, qué limitación en el movimiento tiene. Y luego subimos, subimos, subimos. ¿Para qué? Para agotar al cuerpo y llenarlo de presencia, hacer que el cuerpo pueda estar vivo, agotado. ¿Por qué agotamos al cuerpo? Lo agotamos para que se caigan las defensas del ego, del carácter, para que se caigan las barreras. Y no tiene que ver con el agotamiento de que, ay, lo voy a estresar como si hiciera 100 abdominales. No, es el agotamiento de hacer contacto con lo que nunca hacemos contacto, que es con la presencia. O sea, no estamos acostumbrados, hacemos las cosas en forma automática, pero no hacemos presencia. Yo preguntaría a la audiencia que nos está escuchando o que nos va a escuchar en diferido, si hoy por la mañana al desayunar disfrutaron el desayuno o disfrutaron su baño o ¿qué disfrutaron? ¿Qué tan presentes estamos en la vida? Entonces, ahí es donde los llevamos a agotarse, a estar presentes. En cuanto llevamos ese estado de presencia, que la música nos ayuda y las consignas del ejercicio nos ayudan, la defensa del carácter cae. Y entonces lo que hace es manifestar no solo la memoria emocional del cuerpo, sino las potencialidades del cuerpo. Por eso, si una persona es muy introvertida, la danza lo puede conectar con la extroversión. Y si yo soy muy extrovertida y me falta silencio y quietud, la danza me puede llevar a habitar el silencio y la quietud como una forma también de vivir la vida, ¿no? Ey, ¿hay un tema de edades? ¿Una edad mínima, máxima? No, mira, nosotros hemos tenido la suerte de poder trabajar. Me acuerdo de una ocasión que nos invitaron a un festival de lectura y de literatura, donde hubo muchos niños. Claro, hay temas que no se tocan con los pequeños, porque el pequeño es una esponjita y absorbe muchísimo dolor emocional que a veces no le toca absorber, ¿no? Entonces, y lo que hace esta danza es conectarnos con la espontaneidad como, como un elemento natural de la vida para poder expresarnos desde un lugar verdadero. El niño se expresa siempre así. Entonces, lo ideal es no niños, pero sí por ahí de los 15 años adolescentes, estaría genial que lo vivieran Ok. y hasta donde, ahora sí que hasta donde el cuerpo aguante. Yo he tenido personas haciendo esta práctica que están en silla de ruedas o que están lesionadas y que no pueden caminar y que desde la silla empiezan a apostarle algún movimiento, ¿no? Con los brazos, con el tronco, con inclusive gesticulando, que pueden moverse. Entonces, cualquier persona que sienta que el cuerpo le está pidiendo hablar, con todo y que tenga limitaciones, se lo permita. Justo eso te iba a preguntar, si había algún tipo de limitante, ya respondiste, no, no hay pretexto. Realmente la única limitante puede estar en nuestra cabeza, porque esa es la que, y es la más fuerte a veces de vencer esa limitación mental. Pero, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo? Porque ya nos antojaste, yo estoy segura que muchas personas pues quieren experimentarla. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Cada cuánto la haces? ¿Dónde la hace? ¿Cuál es la duración? Muy bien, mira, una sesión de danza sistémica dura aproximadamente hora y media. Entonces, la hacemos un martes de cada 15 días. Ok. Y bueno, te dejo el sitio que a lo mejor puedes poner ahí Sí, la dejamos digamos, la aquí abajito. información. Sí, hay un sitio en Facebook que se llama Constelaciones Familiares Cairé Puebla o nos buscan como Cairé MX, Cairé con K. Y ahí vamos posteando las fechas que tenemos de tanto de la danza como de como de las constelaciones. La próxima es el martes 4 de agosto a las 6:45 y estamos ubicados a 2 calles de Plaza Dorada. Lo único que se pide es llevar ropa cómoda, calcetines, porque entramos descalzos a la danza. Entonces, eso es lo único, pueden ir solos, pueden ir acompañados, pueden ir en pareja, pueden ir hermanos, puede ir papá e hijo, y bueno, vivirlo. Y a partir de ahí ya ustedes deciden
qué tan frecuente regresan a la práctica, ¿no? Pero lo ideal es que sí lo integren como una herramienta para la vida. Maravilloso. Están súper ubicados, está súper céntrico, no hay pretexto. Este episodio está saliendo el sábado 1 de agosto, entonces todavía al escucharlo les da tiempo para ir esa semana a su clase. De verdad, yo se las recomiendo mucho, no se van a arrepentir. Es una experiencia que vale la pena ser vivida. Salí muy contenta, salí muy feliz. Saqué un montón de cosas que yo no sabía que estaban ahí guardadas en mi cuerpo y descansé ese día maravilloso. Así que se las recomiendo ampliamente. Y bueno, además, pues unos buenazos, mis guías aquí en el tema de la danza sistémica. ¿Algo que se me haya pasado que quieras agregar, mi querida Silvia? Bueno, pues la importancia de formar tribu. O sea, donde quiera que haya un espacio para el colectivo, es un buen momento para acercarnos a una práctica grupal. El grupo potencializa muchísimo lo que se lograría de manera individual. Se hace exponencial en un grupo. Entonces, atrevernos a hacer tribu, ya sea bailando, ya sea reforestando, ya sea hacer comunidad, como atrevernos a hacer comunidad para que no vivamos un mundo de tanto aislamiento, donde ese aislamiento y la falta de pertenencia, lo único que nos condiciona es a vivir la vida desde un síntoma, desde una enfermedad que nos aísla más del mundo por esa falta de contacto. Entonces, la danza es un excelente pretexto para entrar en comunidad, pero si este no es el camino, elijan otro, pero hagan comunidad. Eso es importante, ¿no? La definición de la salud dice, la salud es el equilibrio entre lo bio, lo psico y lo social, ¿no? Entonces, atrevernos a hacer una sociedad sana y una sociedad que respeta al otro y que le da pertenencia, le escucha, le ayuda, sostiene y se deja sostener. Correcto. Pues muchísimas gracias, querida Silvia, y gracias por este episodio y gracias por ser parte de esa tribu, de esa comunidad tan hermosa que se está formando, que hemos formado con este grupo de constelaciones, porque tienes toda la razón. Cuando se trabaja en grupo, cuando logras liberarte de los juicios y cuando ves al otro que no eres el único que está sufriendo, que tiene temas a resolver, que tiene cosas, te vuelves más empático también y pues una losa cargada entre varios se siente menos pesada. Así que pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos de tu tiempo. Se va a quedar aquí abajo los datos que nos comentaron por si alguien dice yo quiero, pues se puedan comunicar con Silvia, se puedan poner en contacto y pues en una de esas nos andamos viendo por allá en danza sistémica. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Brenda, y gracias por la semillita que tú siembras también al llegar y tocar corazones y abrir mentes. Muchas gracias, preciosa. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estoy como Brenda Soriano Consultora. No olviden compartir este episodio si algo les sumó, si algo les sirvió. Hagan que llegue a más y más personas porque lo bonito se debe compartir. No olviden pintar su vida con tintes brillantes para lograr un paisaje diferente a los demás. Vayan al teatro, todavía hay 2 funciones, les da tiempo para que puedan apartar sus lugares y vayan a sentir y vivir esta experiencia de teatro ciego de mi novela. Por allá nos vemos. Gracias a todos. Bye bye. Gracias.